Hola, hola, ¿qué tal? Soy Mar Lorenzato, tu profesora de estadística, y ahora vamos a ver el ejercicio 2 de la PEC 2 de Fundamentos de Estadística del grado de Relaciones Laborales. Aquí tendremos que hacer un gráfico y dice que los gráficos nos ayudan a comprender la naturaleza de los diferentes tipos de variables. A continuación, se solicita que se realicen algunos. En el apartado A, uno de los gráficos adecuados para representar a las variables cuantitativas es el diagrama de caja o box plot. Se pide representar gráficamente la variable ingresos brutos o anuales de la persona encuestada en euros a través de un diagrama de caja, diferenciando entre el grupo que tiene dificultad para pagar las facturas de suministros y el que no tiene, variable pagos. Para hacer el gráfico, indicado en el título, gráfico de la variable ingresos individuales y en el eje Y, ingresos brutos anuales de la persona encuestada. Mira, ya te hago spoiler de cómo es un diagrama de caja. Aquí tenemos dos diagramas de caja separados de la variable ingresos individuales en dos grupos. El de no puede enfrentar los pagos, sí, creo que era eso, ¿no? Em, Diferenciando entre el grupo que tiene dificultad para pagar las facturas de suministros, ajá, los que no tienen dificultades para pagar las facturas de suministros y el grupo que sí. Y vamos a ver qué hacemos cuando hacemos un box plot. ¿Para qué lo hacemos? Primero, como decía que vamos a estudiar la naturaleza de las diferentes variables, ahora empezamos con las variables cuantitativas, las variables numéricas, ¿sí? La variable ingresos brutos anuales de la persona encuestada, aquí vemos que es en euros, y habíamos dicho que este tipo de variables, las variables monetarias, son variables continuas. Entonces, cuando empezamos a estudiar las variables, vamos a hablar de distribución de una variable continua como ingresos individuales. Lo que se hace la distribución describe cómo se reparten los valores de dicha variable en una población. Indica qué valores son más comunes, qué tan dispersos están y si existen concentraciones en niveles bajos o niveles altos, en este caso de los ingresos. Para entender esta distribución utilizamos lo que se llaman medidas de posición, que son los centiles o los cuartiles, que dividen a los datos en partes iguales. Bueno, entonces vamos a ver qué es un box plot o diagrama de caja y bigotes. Es una representación gráfica de esa distribución, ¿sí? De la distribución de una variable numérica a través de lo que vamos a llamar cuartiles. Y es especialmente útil para ver cómo se distribuyen los valores, si hay simetría en la distribución o detectar valores atípicos como los que vemos aquí. Estos valores se llaman atípicos. ¿Cómo interpretamos este gráfico? Este gráfico compara los ingresos individuales según si la persona no tiene dificultades para pagar los suministros o si sí los tiene. Mira, esta raya horizontal está representando al ingreso mínimo, ¿sí? Que es el 0%. Y aquí también 0%. Bueno, quizás un poquito más, ¿eh? Luego viene esta línea punteada y esta representan el 25% de la distribución, ¿sí? Que te decía que los repartimos en cuartiles partimos la distribución en cuatro partes iguales en el sentido de cantidad de individuos, ¿sí? Entonces, aquí está el 25%, aquí la mediana o el 50%, esta mediana es una medida de centralización que nos resulta muy interesante porque a diferencia de la media, la mediana no se deja arrastrar por valores extremos. Cuando hacemos la media o promedio de toda la vida, sumamos todos los valores de la variable y lo dividimos entre, en este caso el tamaño de muestra es 250, entre 250. Entonces, estos valores que son personas que ingresan, tienen ingresos atípicamente altos o extremadamente altos,
van a hacer que la media sea mucho más grande de lo que cabría esperar respecto a todo el volumen de la distribución. Entonces, esta mediana me dice, mira, supongamos que es 2000, que 2000 o 20.000, porque son ingresos individuales de la persona encuestada. Sí, son, como son anuales, este es 20.000. Bueno, la mitad de las personas que no tienen dificultades para pagar los suministros gana 20.000 o menos y la otra 20.000 o más. Y en este caso, pues es mucho menos. En esta caja representamos al 50% central de la distribución. Entonces aquí teníamos a la mitad, aquí tenemos al 75% y aquí al valor máximo de los valores típicos. Entonces, toda esta es la distribución, la que está entre los segmentos horizontales, es toda la distribución de la variable ingresos, ¿sí? En sus valores típicos y estos los valores atípicos. Y entonces lo que hacemos, hacer esto es para ver qué tan diferentes, qué tan dispersos están los datos. En este caso, la dispersión del grupo que no tiene dificultades de este, ¿sí? Es mucho más grande, ves que hay un rango de valores más grandes que en este grupo. Es decir, que aquí hay más variedad de ingresos. En cambio, en el grupo que sí tiene dificultades, es mucho más homogéneo y concentrado en niveles más bajos. Los valores atípicos son estos puntos, representados en este caso hay valores atípicos superiores, si no hay valores inferiores, claro, porque inferiores empieza en cero, así que por supuesto que no podría haber gente que gane menos que 0 euros. Y la relación que hay en el gráfico este nos sugiere como una relación inversa lógica, ¿no? A menor ingresos individuales, ¿sí? Que serían estos ingresos individuales menores, es probable que las personas tengan mayor dificultad para pagar sus facturas. ¿Te acuerdas cómo es datos? Cargamos la base de datos. Aquí en este caso se llama datos 2025.2. Entonces, con la base de datos que tiene 13.500 filas, nos vamos a ir a datos, conjunto de datos activo, filtrar el conjunto de datos activo, ponemos aquí ID igual, abro comillas, y ponemos el ID que nos tocó. Yo voy a elegir 47 y aquí le voy a poner el nombre también. ID 47 puedes ponerle el nombre que quieras, mientras no uses caracteres especiales, puedes elegir el que quieras, ¿sí? Luego, muy bien, ¿cómo vamos a hacer la gráfica? Este boxplot. Nos vamos a ir a gráficas, gráfica, perdón, diagrama de caja, ¿sí? Diagrama de caja, y vamos a elegir la variable ingresos individuales, ¿sí? Ingresos individuales. Luego nos vamos a ir a gráfica por grupos y vamos a poner pagos, ¿sí? Para que nos haga estos dos diagramas de caja que viste recién. Le ponemos aceptar y aquí en opciones, esto lo dejamos todo tal cual y aquí nos dicen que le pongamos gráfico de la variable ingresos individuales, ¿cómo se llama? Ingres indiv. Siempre tiene unos nombres más feos. Ingres indiv. Y que aquí en el eje Y le pongamos ingresos individuales, bla, 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 bla. Pues le damos a aceptar. Y mira, ¿viste que aquí no apareció? ¿Dónde está? Nos vamos a R y aquí lo encontramos, ¿sí? Siempre está en la ventana de la consola R, ¿vale? Y aquí está el gráfico que veíamos antes.